Buenos días, muchachos. En la clase de hoy vamos a empezar a ver el tema de enlace químico. Ya terminamos de ver lo que fue tabla periódica. Entonces nos quedan como del primer parcial los temas para ver serían fundamentos generales de la química, que ya lo terminamos. Sería tabla periódica, que ya lo acabamos de finalizar la semana pasada. Comenzaríamos con enlace químico y luego nos faltaría de ver ácidos y bases para poder terminar como los temas del primer parcial. En cuanto terminemos esos temas, pues ya tenemos material para poder realizar nuestro primer examen parcial. Bien, en la clase anterior, cuando terminamos de hablar del tema de tabla periódica, hablábamos de que los electrones que se encuentran en la capa más externa de los átomos los conocemos como electrones de valencia, porque esos electrones son capaces de combinarse con otros electrones de otros átomos para formar configuraciones más estables. Es decir, gracias a ellos, esos electrones más externos pueden interactuar con otros electrones externos de otros átomos para establecer enlaces químicos. ¿Por qué los átomos de los elementos buscan enlazarse con otros o por qué buscan establecer enlaces químicos? Pues eso es porque los átomos se combinan para alcanzar una configuración electrónica más estable. Es decir, en química esos átomos tratan de tener estabilidad, tratan de figurarse o el ideal es alcanzar a tener una configuración electrónica como lo tienen los gases nobles, ¿verdad? Por eso se conocen como gases ideales. Todos los elementos o todos los átomos quisieran ser como ellos. Es decir, la estabilidad máxima se logra cuando un átomo es isoelectrónico con un gas noble. Isoelectrónico significa que tiene la misma cantidad de electrones que un gas noble, ¿sí? Entonces, es por eso que los átomos buscan mezclarse o combinarse con otros para alcanzar esa configuración electrónica más estable. Cuando los átomos interactúan para formar un enlace químico, lo único que entra en contacto o lo único que puede estar interactuando en ellos son los electrones de valencia, es decir, los electrones que se encuentran en sus capas más externas, ¿verdad? Entonces, si a nosotros nos pidieran definir qué es un enlace químico, nosotros lo podemos definir de la siguiente manera. Podemos decir que un enlace químico es un proceso químico responsable de las interacciones atractivas entre átomos y moléculas que confieren estabilidad a los compuestos químicos. Es la fuerza existente entre los átomos una vez que se ha formado un sistema estable. Es decir, si a nosotros nos están hablando es que estos dos moléculas, estos dos átomos se mantienen unidos mediante enlace químico, ¿qué es un enlace químico? Pues es esa fuerza que tiene unidos a esos átomos, ¿sí? Es por eso que decimos que es un proceso químico, que es el responsable de la interacción entre esos átomos, esas moléculas, de la interacción atractiva, ¿sí? Esos enlaces químicos son muy importantes porque pueden determinar las propiedades físicas y químicas de la materia. Por ejemplo, más adelante comenzaremos a ver los aminoácidos, los carbohidratos, empezaremos a ver cómo están unidas esas moléculas. Esos enlaces que los mantienen unidos, pues son los que les van a conferir ciertas características. Vamos a dar un ejemplo aquí, ¿no? Bueno, es como para saber qué enzimas pueden actuar también sobre ciertos componentes, pues va a depender del enlace químico que las esté uniendo. Por ejemplo, en el caso de las personas que son intolerantes a la lactosa, ahí lo que sucede es que la lactosa es un disacárido. Es un disacárido el cual está formado por la unión de dos monosacáridos, que sería la molécula de glucosa con la galactosa, ¿verdad? Ahí se va a formar un enlace glucosídico. Entonces, hay una enzima que se llama lactasa, y esa enzima es la encargada de degradar la lactosa. Esa enzima lactasa lo que hace es que actúa sobre el enlace químico entre glucosa y galactosa. Entonces la lactasa lo que hace es que rompe ese enlace químico y de esa manera se dice que desdobla la lactosa.
es decir, la descompone en glucosa y galactosa. Las personas que son intolerantes a la lactosa, lo que sucede es que su enzima no es funcional o bien no tienen enzima, no tienen lactasa. Por eso no pueden desdoblar o no pueden digerir, vamos a decir así, la lactosa, porque no hay una enzima que le ayude a desdoblar esa molécula, ¿sí? Eso mismo pasa con todos aquellos componentes los cuales no son susceptibles a digestión en ciertos organismos. Por ejemplo, en el caso de los rumiantes, la celulosa, no se puede por sí sola, la verdad, pues decimos, pues es que no la pueden llegar ellos solos a degradar, ¿no? Necesitan de las celulasas que tengan algunas bacterias para que la puedan llegar a degradar en el pasto. Por ejemplo, en el caso de los monogástricos, como nosotros, en el caso de nosotros los humanos, ¿no? Aquí nosotros, pues, no degradamos la celulosa. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema gastrointestinal no tenemos una enzima, que es la celulasa, que se encargue de romper los enlaces químicos que hay en la celulosa y que la podamos degradar o la podamos digerir, ¿sí? Es por eso que, por ejemplo, todas aquellas alimentos que contienen celulosa, como la cutícula de los granos de los elotes, todo eso que tenga esas características o esos componentes, esas materiales más bien compuestos que estén elaborados de celulosa, entonces no los podemos digerir. Por eso, así de la manera en la que los digerimos, pues de esa manera salen en el producto final de la digestión, que serían las heces, ¿verdad? Digamos que salen igual que como entran, porque no tenemos un mecanismo el cual nos ayude, una enzima que nos ayude a degradar y a digerir esos componentes, ¿sí? Entonces, esos enlaces químicos determinan las propiedades físicas y químicas de la materia. Aquí tenemos un ejemplo de enlace químico, porque estamos viendo aquí un átomo de cloro que tiene 7 electrones. Tiene 7 electrones de valencia, ¿sí? Entonces, aquí tenemos nuestro átomo de cloro. Tenemos 2, 4, 6, 7 electrones de valencia. Luego, aquí vemos el átomo del sodio. El átomo del sodio únicamente tiene un electrón de valencia porque su capa más externa únicamente tiene un electrón girando sobre su órbita. Y les digo, el cloro tiene 7. Entonces, aquí decimos que el sodio es como si estuviera cargado positivamente y el cloro negativamente. ¿Por qué? Porque el cloro tiene una cantidad de partículas que tienen cargas eléctricas negativas mayores que el sodio en su exterior. Es decir, podemos decir que el cloro tiene 7 electrones y el sodio tiene 1. Entonces, si nos vamos a cuál es más negativo, pues nos iríamos hacia el cloro, porque el cloro tiene 7 electrones y el sodio únicamente 1. Entonces, si el cloro tiene 7 electrones, decimos que está cargado negativamente, mientras que como el sodio es menos negativo que el cloro, entonces decimos que está cargado positivamente. Lo que sucede aquí, ya habíamos comentado en la tabla periódica que había una característica que se conoce como electronegatividad. Lo que sucede aquí es que el átomo del cloro es más electronegativo que el sodio. ¿Qué significa eso? Que el átomo del cloro tiene la capacidad de jalar hacia él o robar, vamos a decirlo así, electrones de otros elementos. Es decir, aquí al átomo del cloro le está faltando un electrón para poder completar sus 8 electrones para hacer isoeléctrico como los gases nobles. Cuando tiene esos 8 electrones alrededor o en su capa más externa, se dice que tiene una configuración electrónica estable. Entonces, aquí le está faltando un electrón para completar esos 8 electrones. Lo que hace es que le va a robar un electrón al sodio y de esa manera cuando le quita ese electrón al sodio, él se completa con sus 8 electrones y el sodio al momento de que ya no tiene un electrón aquí, pues su capa más externa sería la de adentro. Entonces, esa capa de adentro vemos que efectivamente ya está conformada por esos 8 electrones, que serían 2, 4, 6, 8. Y de esa manera, ya completarían ambos átomos su configuración electrónica estable en la cual sus capas
sus capas externas pues están completas con 8 electrones. Pero para esto, estos dos átomos necesitan estar juntos, es decir, necesitan establecer enlace químico. Si este sodio anda solo por acá y este cloro por acá, pues entonces no van a poder estar combinándose esos electrones, sino que necesitan estar próximos, necesitan estar juntos, ¿sí? De manera tal que el sodio al combinarse con el cloro va a formar un compuesto que se conoce como cloruro de sodio o bien NaCl, que es lo que conocemos como sal de mesa. Aquí es importante mencionar esto, ¿verdad? Que dicen, esos enlaces químicos determinan las propiedades físicas y químicas de la materia. ¿Por qué? Yo ya les había comentado que el sodio solo, cuando está en la naturaleza, ese elemento, bueno, es raro encontrarlo en la naturaleza, pero el sodio solito tiene una alta reactividad. Ya habíamos dicho que se localizaba en la familia 1A, en la familia de los metales alcalinos. Yo les había comentado, el sodio es elemento así tal cual. Si uno lo expone hacia el aire, con que lo saques del frasquito en el que se está almacenando, puede explotar el sodio, de tan reactivo que es. En el caso del cloro, nosotros tenemos que ese cloro, al ser él solo, o sea, estar solo ese átomo de cloro, puede llegar, el cloro en forma de gas puede llegar a ser venenoso. Entonces es tóxico, ¿sí? Pero, ¿qué sucede cuando se combinan ambos elementos? Cuando se combina el sodio con el cloro, pues se pierden esas características de reactividad, esas características de toxicidad, y entonces forman lo que conocemos como cloruro de sodio, y sus propiedades físicas y químicas cambiaron, simple y sencillamente por el hecho de que están en un enlace químico, forman un enlace químico y ese enlace químico les confiere propiedades químicas diferentes. El hecho de que estén combinados el sodio con el cloro, pues hace que tengan ciertas propiedades distintas a las que tiene cada uno de los átomos de manera individual. Eso lo decimos porque pues tan es así, ¿verdad? Que nosotros consumimos sal de mesa. Los animales le vamos a dar suplementos de minerales en los cuales va a ir el sodio con el cloro como en forma de sal, ¿sí? Y de esa manera, pues, nosotros sabemos que la sal ni es tóxica, ni es venenosa, ni es explosiva, ¿no? No es como que, ya la tienes afuera de su frasquito, de su empaque, está pegando el oxígeno, el agua y va a reaccionar. No, eso no sucede, ¿sí? Eso es porque ya están enlazados los átomos. Entonces, de esa manera, pues pierden o cambian esas propiedades físicas y químicas que tenían los átomos solitos, ¿sí? Bueno, entonces, hay diferentes tipos de enlaces. Nosotros los podemos dividir en dos. Hay enlaces iónicos y enlaces covalentes. Y dentro de esos enlaces covalentes hay otros dos tipos. Sí, podemos hablar de enlaces covalentes polares y enlaces covalentes no polares. Esos son los enlaces que existen en la materia, en toda la materia, es decir, en química en general, ¿sí? Vamos a comenzar a ver de uno por uno. Vamos a ver cuál es el enlace iónico, cuál es el covalente polar y el covalente no polar. Bien, en primera instancia tenemos a los enlaces iónicos. Nosotros hablamos de un enlace iónico o que es un enlace iónico, aquella fuerza electrostática que une a los iones de un compuesto iónico, ¿sí? Es el resultado de la presencia de atracción electrostática entre un ion electropositivo, es decir, de baja energía de ionización, con otro fuertemente electronegativo, de alta afinidad electrónica. Este enlace se caracteriza porque cuando se establece, uno de los átomos capta electrones del otro. O dicho de otra manera, uno de los átomos que está estableciendo el enlace se roba los electrones del otro átomo, ¿sí? Es decir, un átomo da electrones y otro los va a recibir. La diferencia de electronegatividad entre esos dos elementos que estén formando el enlace debe ser mayor o igual a 1.7. Ya habíamos hablado que la electronegatividad es la propiedad o la característica mediante la cual
los átomos son capaces de atraer electrones hacia sí, ¿sí? De atraer electrones de otros átomos hacia sí. Entonces, aquí hablamos de un enlace iónico cuando tenemos un compuesto en el cual si yo resto las electronegatividades de esos dos compuestos que están formando una molécula o ese enlace, esa diferencia de electronegatividades a mí me tiene que dar más de 1.7 o tiene que ser igual a 1.7. Normalmente esos enlaces suelen darse entre átomos metálicos y no metálicos debido a su diferencia de electronegatividades. Los compuestos iónicos forman redes cristalinas. ¿Qué significa eso? Que los átomos que se enlazan mediante enlaces iónicos pueden llegar a formar esos compuestos iónicos. Y si nosotros los viéramos bajo un microscopio, los veríamos como formas de cristalitos, como es el caso de la sal. Nosotros podemos alcanzar a verlo en forma de cristal. Se van a caracterizar esos enlaces iónicos, esos compuestos iónicos, porque ese enlace es muy fuerte. Esos compuestos iónicos son sólidos a temperatura ambiente y poseen una estructura cristalina o transparente en el sistema cúbico. Tienen altos puntos de fusión y de ebullición. Son solubles en agua y en otras soluciones acuosas. En solución acuosa son excelentes conductores de la electricidad. ¿Por qué? Porque el compuesto iónico, cuando tú lo pones en solución acuosa, lo que le va a suceder es que se va a separar en los iones que lo conformaban. Entonces, de esa manera, los electrones pueden ir brincando de un ion a otro. Y recordemos que la electricidad es un flujo de electrones. Entonces, por eso decimos que los compuestos iónicos en soluciones acuosas son excelentes conductores de la electricidad. Luego, decimos que tienen altos puntos de fusión y ebullición. Tan es así que, por ejemplo, nosotros si ponemos a calentar agua, el agua normalmente pues va a hervir. Bueno, nosotros sabemos que en teoría bajo una altura que es el nivel del mar, ¿no? A 0 metros sobre nivel del mar. Nosotros sabemos que a una altura que esté igual al nivel del mar, pues el agua va a hervir o va a ebullir a partir de los 100 grados centígrados. En este caso, como estamos pues más arriba del nivel del mar a la altura, pues hierve a un poquito menos de temperatura, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros le ponemos agua a esa sal? Esa agua dura más o menos en hervir. Si nosotros le ponemos sal al agua, el agua va a durar más para hervir. ¿Por qué? Porque necesita alcanzar una temperatura mayor para poder hervir. ¿Por qué? Porque esa sal es un compuesto iónico que le está confiriendo a esa mezcla que yo estoy haciendo de agua con sal un alto punto de ebullición. Lo que hace es que si normalmente, no sé, el agua hierve a 96 grados centígrados aquí en Chihuahua, si yo le agrego sal, voy a necesitar aplicar mayor cantidad de calor o de temperatura para que pueda empezar a hervir. ¿Por qué? Porque esos compuestos iónicos le confieren un alto punto de ebullición, ¿sí? Bueno, entonces, eso es en cuanto a un enlace iónico. La sal, bueno, o el cloruro de sodio es un tipo de enlace iónico, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo vamos a establecer si un enlace es iónico o no? Porque la diferencia de electronegatividades debe ser mayor o igual a 1.7. ¿Y de dónde sacamos ese valor de electronegatividades? Existe una tabla que trae los valores de electronegatividades, que es la que les muestro en esta diapositiva. Por ejemplo, aquí lo que vamos viendo es qué elemento químico se trata, cuál es el símbolo de ese elemento químico y cuál es su electronegatividad. En el caso del sodio, bueno, en el caso del cloruro de sodio, lo que se está enlazando es un átomo de sodio con un átomo de cloro. Entonces, yo quiero ver la diferencia de electronegatividades que hay entre el sodio y el cloro. Lo que tengo que hacer es buscar en esta tabla el sodio y ver qué electronegatividad tiene. Aquí lo tenemos, sodio, elemento símbolo Na. Su electronegatividad es 0.9.
Ahora vamos a ver cuál es la del cloro. Cloro, su electronegatividad es 3. Yo tengo que restar esa diferencia de electronegatividades. Aquí siempre para restar, lo que vamos a hacer es restar al valor mayor, le restamos el valor menor de electronegatividades. Si nosotros sabemos que el cloruro de sodio está conformado por sodio y cloro, entonces yo voy a restar esas electronegatividades, la del cloro menos la del sodio, ¿sí? Aquí yo veo que el cloro tiene 3 de electronegatividad, 3 unidades, y el sodio únicamente tiene 0.9. Si yo resto 3 menos 0.9, la diferencia de electronegatividades será 2.1. 2.1 es un valor mayor a 1.7. Entonces, de esa manera yo puedo estar diciendo que el tipo de enlace químico que enlaza el sodio con el cloro para formar cloruro de sodio es un enlace iónico, ¿sí? Porque la diferencia de electronegatividades es 2.1. Luego, tenemos otro tipo de enlace, que es el enlace covalente. El enlace covalente es aquel en el cual los electrones no se transfieren de un átomo a otro, sino que se comparten, están siendo compartidos por ambos átomos que están estableciendo pues ese enlace, ¿sí? Para simplificar, el par de electrones compartidos se representa a menudo como una sola línea, que es como normalmente nosotros estamos acostumbrados a representar moléculas o representar enlaces. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, aquí yo tengo la representación de la molécula del agua, pero en estructura de Lewis, en donde se representa con un punto cada electrón de valencia, ¿sí? Nosotros sabemos que el oxígeno tiene únicamente 6 electrones de valencia. Es decir, van a tener estos dos son del oxígeno, estos dos también, y uno de aquí es del oxígeno y otro de acá es del oxígeno. Entonces el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Pero ya habíamos comentado que el hidrógeno tiene un electrón de valencia. Entonces en la molécula del agua se combina un átomo de oxígeno con 2 átomos de hidrógeno. Y lo que sucede es que esos átomos de hidrógeno están compartiendo sus electrones de valencia con este átomo de oxígeno y lo mismo sucede con el oxígeno. El oxígeno va a compartir un electrón de valencia con este hidrógeno y otro electrón de valencia con este otro hidrógeno. De esa manera, los 3 átomos están compartiendo sus electrones y así hacen que su última capa de energía en la cual giran sus electrones esté completa. En el caso del oxígeno decíamos que se iba a completar con 8 electrones. Entonces, esos 8 electrones, ¿de dónde los va a obtener? Él tiene ya de por sí 6 electrones de valencia, es solito. Y luego, cada átomo de hidrógeno le va a brindar un electrón. Entonces, eso lo hace, complete sus 8 electrones de valencia, sus 8 electrones en su capa más externa. Mientras que en el caso del hidrógeno, él va a alcanzar su configuración electrónica estable con 2 electrones de valencia, porque únicamente tiene un orbital en el cual estén girando sus electrones y el primer orbital se llena con 2 electrones. Entonces, ese electrón que le falta, pues el oxígeno se lo está prestando, se lo está compartiendo de la misma manera que este otro átomo de hidrógeno, ¿sí? Entonces, en la estructura de Lewis decimos que es la representación en la cual los electrones pues los podemos mostrar así como si fueran un puntito. Pero normalmente nosotros para indicar la molécula del agua no la escribimos así, sino que nosotros podemos estar indicando, bueno, si ya sabemos que aquí hay un enlace entre el hidrógeno y el oxígeno, estos dos puntitos en vez de ponerlos, pues los vamos a sustituir por una línea. Esa línea nos está indicando que es un enlace, que se están compartiendo un electrón del hidrógeno con un electrón del oxígeno aquí, ¿sí? Entonces aquí pues es como si tuviéramos los dos puntitos. Luego lo mismo sucede con este átomo de hidrógeno. Si aquí ya hay un enlace entre el oxígeno y el hidrógeno, en vez de poner esos dos puntitos, yo los pongo como una línea nada más, ¿sí? Entonces, los pares libres, los que no están compartidos, pues los puedo indicar así, únicamente como puntitos, o bien en muchas ocasiones nosotros obviamos esa información y lo único que ponemos es un hidrógeno, rayita oxígeno, rayita hidrógeno. Y con eso sabemos que es la molécula del agua que está enlazada, que es un átomo de oxígeno que está enlazado a los átomos de hidrógeno. Bueno, luego,
Aquí, por ejemplo, si lo que se está compartiendo son dos pares de electrones, entonces yo tengo que representar esos enlaces como dos rayitas, ¿sí? Cada rayita o cada par de electrones que se están compartiendo es representada con una línea. Entonces, por cada par de electrones que se comparten, yo voy a representarlo con una línea. En este caso, como entre estos dos carbonos se están compartiendo dos pares de electrones, yo tengo que dibujar aquí o trazar dos líneas. El carbono con este hidrógeno únicamente comparte un electrón, bueno, comparte dos electrones, que es un par de electrones. Por lo tanto, yo voy a representar ese par de electrones compartidos con una sola rayita, como se puede mostrar aquí en el ejemplo. Aquí, pues igual, ¿verdad? Entre el carbono y el oxígeno se están compartiendo dos pares de electrones. Por lo tanto, pues yo aquí lo voy a representar como dos líneas. En este caso, yo aquí estoy teniendo, están compartiendo tres pares de electrones. Por lo tanto, yo lo puedo representar con el trazo de tres líneas, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué características tienen los enlaces covalentes? Aquí, pues, un enlace covalente puede estar, en un enlace covalente se pueden estar compartiendo un par de electrones, dos pares de electrones o tres pares de electrones, ¿sí? Que nosotros lo podemos estar representando como un enlace sencillo, un enlace doble o un enlace triple. En un enlace sencillo es aquel que se ejemplifica o que se representa como una ligadura sencilla, es decir, como una sola línea, como lo vemos aquí entre el carbono y el hidrógeno. Eso nos está indicando que dos átomos comparten un par de electrones. Luego, cuando se representan enlaces dobles, como lo es entre el carbono y el carbono, eso se va a representar con una doble ligadura, que significa que dos átomos comparten dos pares de electrones. Cuando hablamos de un enlace triple, significa que existe una triple ligadura y se da cuando dos átomos comparten tres pares de electrones, como sucede en este caso. El enlace covalente se va a caracterizar, ya lo dijimos, porque en el enlace se comparten los electrones de dos átomos. No es nada de que yo te robo uno y tú me robas uno, o yo te doy uno y tú recibes ese electrón, sino que ambos átomos en los cuales se está estableciendo ese enlace, pues van a compartir esos electrones, como se puede observar aquí. O en el caso del triple enlace, pues es cuando se comparten tres pares de electrones. Aquí únicamente vemos que se comparten dos pares de electrones. Si nosotros viéramos aquí como la nube electrónica, es lo que observaríamos entre este carbono y este carbono. Aquí nosotros podemos observar que los carbonos pues están compartiendo esos dos pares de electrones, ¿verdad? Pues lo vemos aquí. Luego, aquí pues nosotros vemos que entre el carbono y el oxígeno se comparten estos dos pares de electrones y por eso se va a representar con una doble ligadura. En el caso del triple enlace vemos que entre nitrógeno y nitrógeno, por ejemplo, se pueden compartir tres pares de electrones. ¿Y cómo lo representamos? Con una triple ligadura. Luego, yo ya les había mencionado al inicio de la clase que los enlaces covalentes los podemos dividir entre polar y no polar. Existen enlaces covalentes polares. ¿Cuáles son esos o en qué caso vamos a tener un enlace covalente polar? Un enlace covalente polar es el enlace donde los electrones pasan más tiempo en la vecindad de un átomo que del otro. Es decir, a pesar de que no se lo roban los electrones, se los están compartiendo, ¿verdad? Sin embargo, en ocasiones, esos electrones que se están compartiendo, digámoslo así, se jalan o se cargan hacia el lado de un átomo más que hacia el otro. Entonces, existe un reparto desigual de electrones en los átomos que forman el enlace. Y decimos que hay un desplazamiento de la densidad electrónica o un desplazamiento de la nube electrónica. La diferencia de electronegatividades en el enlace covalente polar es de 0.1 a 1.7. Es decir, si yo resto las electronegatividades de dos átomos que están enlazados y me da su diferencia de electronegatividad 1.5,
Entonces voy a estar hablando que ese enlace químico es un enlace covalente polar, ¿sí? Por esa diferencia de electronegatividades que hay. Se caracterizan porque las moléculas que tienen ese tipo de enlace pueden existir bajo los tres estados de la materia. Tienen gran actividad química, son solubles en solventes polares, estando en solución acuosa son conductores de la electricidad y sus puntos de fusión y ebullición son bajos, ¿sí? Aquí estamos representando un ejemplo de un compuesto, el cual está enlazado por un enlace covalente polar, el cual es el ácido clorhídrico. En el ácido clorhídrico, ¿verdad? Pues sabemos que el hidrógeno tiene un electrón de valencia. En el caso del cloro, pues en esta ocasión únicamente va a estar compartiendo un electrón con ese hidrógeno, ¿sí? Nada más aquí están compartiendo un par de electrones. Y si ustedes se fijan, aquí es como si tuviéramos esa nube electrónica o esa densidad electrónica. Aquí no vemos como que una elipse normal, ¿no? Una figura geométrica normal, sino que la vemos más ensanchada hacia el lado del cloro. ¿Por qué? Porque esos átomos o esos electrones que están compartiendo estos átomos siempre tendrán más vecindad o se acercan más hacia el cloro, como se puede observar aquí. Estos dos electrones no se encuentran a la mitad entre el hidrógeno y el cloro, sino que se encuentran más cerca del cloro que del hidrógeno. Es por eso que decimos que hay un desplazamiento de la nube electrónica hacia el cloro y por eso hablamos que es un enlace covalente polar. Es polar porque se están formando polos, ¿sí? Es decir, hay un polo en el cual están más cerca los electrones y un polo en el que están más lejos. Es por eso que tenemos ese enlace covalente polar. Luego, también existe el enlace covalente no polar. En ese enlace covalente lo vamos a encontrar en compuestos los cuales están compartiendo electrones, pero comparten los electrones de igual manera, de manera tal que no hay desplazamiento de la nube electrónica, sino que los comparten, o sea, tal cual, ¿sí? Están compartiéndolos exactamente igual. En ocasiones, ese enlace covalente polar también se conoce como enlace covalente puro. ¿Por qué? Porque en realidad están compartiéndose los electrones. No hay nada de que este electrón se va a jalar más hacia este átomo que hacia aquel, sino que se comparten por igual. Este tipo de enlaces covalentes sucede en moléculas diatómicas o mononucleares, es decir, aquellas que contienen un solo tipo de átomos, como lo sucede en el oxígeno molecular, en el yodo molecular, en el cloro molecular. ¿Qué significa eso? Esos compuestos, para poder estar en la naturaleza, no son estables solos en un solo átomo, no pueden viajar de manera monoatómica, sino que tienen que viajar en moléculas diatómicas, es decir, se tienen que juntar dos átomos de esos elementos para poder viajar o poder ser estables en el medio ambiente. Por ejemplo, cuando yo junto dos átomos de oxígeno, entonces vamos a estar hablando de un enlace covalente no polar o covalente puro, porque van a estar compartiendo exactamente igual, de igual manera, los electrones. Eso mismo sucede como en el ejemplo que veíamos aquí. Cuando el nitrógeno molecular anda ahí en el medio ambiente, pues se van a compartir estos tres pares de electrones, pero se comparten de igual manera, ¿sí? Es decir, así como se ve aquí estas como órbitas, vamos a decirlo así se van a estar repartiendo esos electrones. Nada de que de este lado del nitrógeno va a haber más un desplazamiento de la nube electrónica de este lado, a diferencia de este. No, se comparten por igual. Se da cuando dos elementos del mismo elemento se unen para formar una molécula. Su diferencia de electronegatividad es cero. Pues sí, porque si estamos hablando de una molécula de dos átomos de oxígeno, a la hora en la que yo resto las electronegatividades, voy a restar el mismo valor del oxígeno que tiene electronegatividad menos el mismo valor de este otro oxígeno porque tiene la misma electronegatividad, entonces voy a tener como diferencias de electronegatividad cero. Es decir, si yo me fuera aquí a la tablita de electronegatividades y veo el oxígeno, bueno, para seguir con el ejemplo de la diapositiva, el nitrógeno. El nitrógeno tiene como electronegatividad 3. Entonces, si yo tengo este compuesto en el cual se están enlazando dos nitrógenos, yo digo, bueno, ¿qué diferencia de electronegatividades tiene este compuesto? El nitrógeno tiene electronegatividad 3
y este nitrógeno también tiene 3. Entonces, si yo lo resto 3 menos 3 me va a dar un 0. Es por eso que decimos que el enlace covalente no polar o puro, su diferencia de electronegatividades es igual a 0. Luego, los compuestos que comparten o que tienen este tipo de enlaces poseen una actividad química media, tienen baja solubilidad en agua, no son conductores ni del calor ni de la electricidad y se pueden encontrar en estado físico gaseoso, sólido o líquido, ¿sí? También pues aquí tenemos el ejemplo de la molécula del cloro. El cloro viaja en moléculas diatómicas, ¿verdad? Es decir, un átomo de cloro se va a enlazar a otro átomo de cloro para poder viajar naturalmente o normalmente, ¿sí? Sin que se combine con algo más, sino que sea una molécula de cloro únicamente. Aquí vemos que el cloro tiene 7 electrones de valencia. Y para poder ser estables lo que hacen es que comparten un electrón, ambos átomos. Y aquí, como podemos ver, la distancia que hay entre ese par de electrones que están compartidos es la misma con respecto a este cloro que con respecto a este otro. De esa manera tenemos una nube electrónica, pues igual en ambos átomos, no está desplazada hacia un cloro o hacia el otro, como lo que sucede aquí en el enlace covalente polar, donde el par de electrones compartidos se junta más, digámoslo así, hacia un átomo, se acerca más con respecto del otro y entonces decimos que hay un desplazamiento de la nube electrónica. Vemos que está más abultado hacia el lado del cloro en este caso. En este caso vemos que está exactamente igual en ambos átomos de cloro, ¿no? Luego, aquí eso no se los puse en la clasificación, en los tipos de enlaces, en esta figurita, lo que se conoce como enlace covalente coordinado, porque pues no es tan común de manejarlo, pero de todos modos necesitamos saber que existe, ¿no? Hay otro tipo de enlace covalente que se conoce como enlace covalente coordinado. En ese tipo de enlace, solo uno de los átomos es quien aporta la pareja de electrones que se necesita para la formación del enlace. Es decir, nada más uno de los átomos que se está estableciendo el enlace es el que va a aportar electrones para compartir, pero el otro no va a aportar nada. Un ejemplo de eso es la molécula del ácido sulfúrico. ¿Qué es lo que sucede? El ácido sulfúrico está conformado por 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno, que es lo que se ve aquí. Aquí vemos que el átomo de hidrógeno tiene un enlace de valencia, que es la crucecita. Aquí también. Luego, los electrones de valencia del oxígeno son estos como rombitos negros, y los del azufre pues también están representados por crucecitas. Entonces, aquí nosotros podemos observar que hay un enlace covalente coordinado en estos átomos de oxígeno. ¿Por qué? Porque aquí únicamente el que está aportando electrones para compartir es el azufre, ¿sí? Aquí en este caso los oxígenos no están aportando nada. El azufre es el que está aportando electrones para compartir, los 2 electrones para compartir con el oxígeno, al igual que con este oxígeno. Entonces, por eso decimos que en el enlace covalente coordinado, solamente uno de los átomos es quien aporta la pareja de electrones que se necesitan para formar el enlace. Es decir, únicamente uno de los átomos que está formando el enlace es quien aporta esa pareja de electrones. El oxígeno aquí no está aportando nada, ¿sí? Pero es raro encontrar ese tipo de compuestos en los organismos vivos, ¿sí? Luego, aquí quiero ser muy clara. Estamos viendo todos los enlaces que existen en la materia. O sea, que puede haber enlace iónico, enlace covalente, covalente polar y covalente no polar. En los seres vivos no podemos encontrar enlaces iónicos. En biología, en los seres vivos, si nosotros tuviéramos un enlace iónico, es un enlace muy fuerte. Entonces estamos hablando de una molécula que es muy difícil que se rompa. Y nosotros, como seres vivos, en biología, todo es cambiante y siempre se dan reacciones químicas y pues eso se le llama, bueno, decimos que es metabolismo, ¿no? El conjunto de todas las reacciones químicas que suceden en un organismo vivo. Entonces, para que puedan suceder esas reacciones químicas,
yo necesito tener componentes, vamos a decirlo así, que no sean 100% estables, porque si son 100% estables nunca van a reaccionar con nada, ¿sí? Entonces yo necesito que esas moléculas en ocasiones se desintegren, en ocasiones formen otras, como si fuera un rompecabezas, ¿no? O como si fuera lo de los legos, que yo pueda ensamblarle de repente esto a esta molécula y luego se la quite y luego forma otra cosa. Entonces, un enlace iónico no es funcional para que se localice dentro de un ser vivo o en biología. Existen enlaces iónicos por lo general en la materia inorgánica, es decir, aquella que está inanimada, que no tiene vida. Pero de entre los organismos biológicos, casi siempre los tipos de enlaces que vamos a encontrar son enlaces covalentes, que sean enlaces en los cuales se puedan deshacer y volver a hacer, ¿sí? En los seres vivos hay dos tipos de enlaces que muy comúnmente los vamos a estar viendo. Y necesito que, por favor, en lo que queda de la clase, ustedes investiguen de qué se tratan esos enlaces. En esta ocasión, si no necesito que me manden nada de evidencia de tarea. Únicamente necesito que los investiguen. Necesito que investiguen de qué se tratan el enlace puente de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Entonces necesito que investiguen de qué se tratan esos dos tipos de enlaces, porque esos dos tipos de enlaces son los que vamos a encontrar muy frecuentemente en biología, y también pues que vean a lo mejor un ejemplo de una biomolécula en la cual pues se hable de esos tipos de enlaces, de fuerzas de Van der Waals y de enlaces puentes de hidrógeno, por favor. Luego, ahí en la plataforma les voy a poner dos links que los van a llevar a dos páginas de ayuda que les van a servir para entender un poquito mejor lo de los enlaces. Una de ellas es un material que yo hice en una plataforma que se conoce como Geniali, que es básicamente esta misma información que les proporcioné, nada más que se ve de manera interactiva. Y otra es otro enlace externo de otra página que encontré que está interesante y que habla sobre fuerzas de Van der Waals y puentes de hidrógeno. Pero además de eso que yo les proporcione y que ustedes vayan a leer, necesito que lo investiguen ustedes también, ¿verdad? Esos dos tipos de enlaces, fuerzas de Van der Waals y puentes de hidrógeno. Luego, el jueves vamos a tener una videollamada. Les voy a pasar el link, les voy a mandar la invitación por correo y luego ahí por mensaje en la plataforma les voy a pasar el link. Por favor, les pido a todos que se manejen con su cuenta de correo institucional, con el de la UASH, porque como a ese les voy a mandar la invitación, se pueden unir a la videollamada sin que yo les dé permiso de unirse. Simple y sencillamente ustedes se unen y van a entrar a la videollamada. Para la clase de hoy, pues eso sería todo. Y nos vemos la clase de mañana martes. Entonces, les pido por favor pues estén pendientes todos, pues la mayoría pues, bueno, de preferencia todos atiendan la videollamada del jueves, porque pues ese día quiero ver cómo vamos avanzando con todos los temas que ya llevamos. Vamos a hablar un poquito sobre los documentos que les subí a la plataforma la semana pasada, que les comentaba del reglamento académico general del nuevo modelo educativo, lo que venía allí en esos documentos. Me gustaría abordarlo con ustedes, aclarar algunas dudas, ver cómo vamos, ¿no? Tener un acercamiento más con ustedes, porque a lo mejor así por clase virtual y clase grabada, pues no es el mismo acercamiento que estamos teniendo. Entonces, eso sería todo por mi parte. Que tengan una bonita tarde y muchas gracias por su atención.